procesos cognitivos. En esta ocasión estaré realizando el video de enfoque cualitativo de la investigación educativa para la materia Bases teórico-metodológicas de la investigación educativa. Mi tutor es el maestro Francisco Javier Castañeda Romo, al cual le envío un cordial saludo. Enfoque cualitativo de la investigación educativa. Objetivo de la actividad: comprender las características focales del enfoque cualitativo de la investigación. Un planteamiento cualitativo es como ingresar a un laberinto. Sabemos dónde comenzamos, pero no dónde habremos de terminar. Entramos con convicción, pero sin un mapa detallado preciso. Y de algo tenemos certeza: debemos mantener la mente abierta y estar preparados para la improvisación. Roberto Hernández Simpieri. Introducción. En una investigación se debe conocer el tipo de enfoque con el cual se encaminará y guiará en el desarrollo del tema a investigar. Enfoque cuantitativo, cualitativo y el mixto. Para esta actividad se está realizando un énfasis en las partes, los criterios y las características que conlleva un planteamiento del problema de investigación con un enfoque cualitativo, en el cual se debe tener muy en cuenta lo siguiente: establecer el propósito central, los objetivos y las preguntas de investigación iniciales, justificación y viabilidad. Explorar las deficiencias en el conocimiento del problema. Elegir el ambiente o contexto donde se comenzará a estudiar el problema de investigación. Proponer la muestra inicial. Entrar en el ambiente o contexto. Teniendo en cuenta estos planteamientos, se podrá abordar de mejor manera los resultados de las investigaciones que se pretenden llevar a cabo. En este ejercicio se presenta lo que es el planteamiento cualitativo del problema según Hernández, Fernández y Batista, el cual debe incluir propósito central, objetivos y preguntas de investigación, justificación y viabilidad, y exploración de las deficiencias en el conocimiento del problema, definición inicial del ambiente o contexto. Por su parte, en la revisión de la literatura es útil para detectar conceptos clave, para dar ideas sobre métodos de recolección de datos y análisis, considerar problemáticas y restos de otros estudios, conocer diferentes maneras de abordar el planteamiento, mejorar el entendimiento de los datos y profundizar las interpretaciones. Proponer la muestra inicial es definir quiénes serán los casos de unidades o participantes, definir conceptos y o variables potenciales a considerar, decidir en qué lugares se recolectarán los primeros datos. Por su parte, en el ingreso en el ambiente inicial o campo, es explorar el contexto que se seleccionó, considerar la convivencia y accesibilidad. Esto conduce a definir conceptos y variables potenciales a considerar, recolectar datos iniciales mediante la observación directa, realizar una inmersión en el ambiente, confirmar o ajustar la muestra inicial, auxiliándonos de anotaciones o notas de campo, bitácoras o diario de campo, mapas y fotografías, así como medios audiovisuales, cuyos resultados son descripción del ambiente, revisión del planteamiento inicial, desarrollo de hipótesis emergentes, primeros análisis, temas de categorías emergentes. Las hipótesis se van generando durante el proceso, se afinan conforme se recaban más datos, se modifican según los resultados, no se prueban estadísticamente. Dentro del planteamiento inicial también está lo que es un proceso inductivo, interpretativo, interactivo y recurrente. Esto da a lo que es el inicio del proceso de investigación cualitativa. El enfoque cualitativo, según Hernández, Fernández y Batista, algunas características son: se selecciona cuando el propósito es examinar la forma en que los individuos perciben y experimentan los fenómenos que los rodean, profundizando en sus puntos de vista, interpretaciones y significados. Es recomendable cuando el tema del estudio ha sido poco explorado o no se ha hecho investigación al respecto en ningún grupo social específico. Inicia con la idea de investigación. Existen 6 elementos que resultan fundamentales para plantear un problema cualitativo: objetivos de investigación, preguntas de investigación, justificación de la investigación, viabilidad de esta, evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema y definición inicial del ambiente o contexto. Los elementos que contiene el planteamiento del problema de investigación en el proceso cualitativo. El planteamiento cualitativo normalmente comprende el propósito y o los objetivos, las preguntas de investigación, la justificación y la viabilidad,
una exploración de las deficiencias en el conocimiento del problema, la definición inicial del ambiente o contexto. Todo esto en relación con el fenómeno o problema central de interés, es decir, el propósito, finalidad o objeto debe colocar la atención en la idea fundamental de la investigación. Si hay más de una intención principal, se fijan objetivos complementarios en una o más oraciones por separado, para fines de claridad, que expresen lo que se pretende conocer. Por su parte, Kurzweil recomienda a quienes inician en la investigación cualitativa plantear el propósito de un párrafo aparte y concentrarse en un solo fenómeno, concepto, cuestión o idea que se quiera explorar y comprender, tomando en cuenta que conforme avance el estudio es probable que se identifiquen y analicen relaciones entre varios conceptos, pero por la naturaleza inductiva de la investigación cualitativa no es posible anticipar dichas vinculaciones al inicio del proyecto. Las sugerencias para plantear el propósito. Usar palabras que sugieran un trabajo exploratorio, como razones, motivaciones, búsqueda, entre otras. Utilizar verbos que son las acciones que se llevarán a cabo para comprender el fenómeno. Ejemplo, describir, entender, comprender, examinar. Evitar palabras principalmente adjetivos calificativos, que puedan limitar el estudio o implicar un resultado específico. Por ejemplo, utilizar explorar las experiencias de los estudiantes universitarios. Incluir una definición general de trabajo sobre el fenómeno, problema o idea central, especialmente si no es un término conocido por los lectores potenciales. Denotar la estrategia de investigación, el diseño básico, si es fenomenológico, etnográfico, teoría fundamentada, entre las otras, y los tipos generales de datos que se van a recolectar inicialmente. Mencionar los casos de estudio, unidades de muestreo y o análisis, si son personas, hechos, procesos, productos, grupos, organizaciones o unidades de cualquier otra naturaleza, pero definirlos. Identificar el lugar o ambiente inicial del estudio. Preguntas de investigación. Se plantean aquellas que se pretende responder al finalizar el estudio para lograr los objetivos. Deberán ser congruentes con los objetivos. Para responder a las preguntas es necesario elegir un contexto o ambiente en el que se lleve a cabo el estudio, situarlo en tiempo y lugar. A continuación se desglosa un breve ejemplo de guiones para preguntas cualitativas. ¿De qué manera, cómo o en qué forma pueden caracterizarse, entenderse, comprenderse, describirse, explorarse el o los, en este caso fenómeno o problema central? Justificación de la investigación. Es importante en especial cuando el estudio necesita la aprobación de otras personas. En ella se pueden incluir datos cuantitativos para dimensionar el problema de estudio, aunque nuestro abordaje sea cualitativo. El planteamiento puede enriquecerse con datos y testimonios. La habilidad es un elemento que también se valora y se pondera según el tiempo, los recursos y las capacidades. Es posible llevar a cabo el estudio y tenemos los recursos para hacerlo. En relación con las deficiencias en el conocimiento del problema, es necesario indicar qué contribuciones hará la investigación al conocimiento actual. Planteamientos cualitativos. Son abiertos, expansivos, que paulatinamente se van enfocando en conceptos relevantes de acuerdo con la evolución del estudio, no direccionados en su inicio, fundamentados en la revisión de la literatura, pero igualmente en la experiencia en el contexto y la intuición. Se aplican a un menor número de casos con que se pueda trabajar hasta comprender el fenómeno o responder el planteamiento. El entendimiento del fenómeno es en todas sus dimensiones, internas y externas, pasadas y presentes. Se orientan a aprender de experiencias y puntos de vista de los individuos, valorar procesos y generar teorías fundamentadas en las perspectivas de los participantes. Al plantear el problema, es importante tener en mente que se realiza primordialmente en los ambientes naturales de los participantes o unidades de análisis. Las variables no están controladas ni manipuladas. De hecho, inicialmente no definimos variables, sino conceptos generales como emociones, evidencias y mecanismos de confrontación. Los significados se toman de los propios participantes. Los datos no se reducen únicamente a valores numéricos. Otra manera que se sugiere para comenzar a plantear el problema de investigación es a través de un procedimiento muy sencillo. Definimos el concepto central de nuestro estudio y los conceptos que consideramos se le relacionan, de acuerdo con nuestra experiencia y la revisión de la literatura. Posteriormente,
volvemos a revisar el esquema a lo largo de la indagación y lo vamos consolidando, precisando o modificando conforme recogemos y evaluamos los datos. Las hipótesis de trabajo cualitativas son hipótesis generales, emergentes, flexibles y contextuales, que van afinándose ya que se adaptan a los datos, primeros resultados y avatares del curso de la investigación. Anotaciones o notas de campo. Las anotaciones pueden ser de diferentes clases. Número 1. Anotaciones de la observación directa. Son descripciones de lo que estamos viendo, escuchando, olfateando y palpando del contexto y de los casos participantes observados. Número 2. Anotaciones interpretativas. Comentarios sobre los hechos. Nuestras interpretaciones de lo que estamos percibiendo sobre significados, emociones, reacciones, interacciones de los participantes. Número 3. Anotaciones temáticas. Son ideas, hipótesis, preguntas de investigación, especulaciones vinculadas con la teoría, categorías y temas que surgen, conclusiones preliminares y descubrimientos que a nuestro juicio vayan arrojando las observaciones. Número 4. Anotaciones personales, del aprendizaje, de los sentimientos, las sensaciones del propio investigador. Número 5. Anotaciones de la reactividad de los participantes, cambios inductivos por el investigador, problemas en el campo y situaciones inesperadas. La evaluación cualitativa es un proceso que permite analizar las características y problemas del fenómeno a evaluar desde la perspectiva de los actores involucrados. Se realiza a través de un contacto directo y continuo en el campo de estudio. Se obtiene una visión general de la cultura y el contexto donde se ubica el objeto de estudio. Los resultados de este tipo de estudio no intentan generalizarse a poblaciones más amplias, sino que se dirigen a la comprensión de vivencias en un entorno específico cuyos datos emergentes contribuyen a entender el fenómeno. Como conclusión, y desde mi punto de vista muy personal, dentro de la investigación, de acuerdo a los distintos tipos de enfoques, ya sea cuantitativa, cualitativa o mixta, cada uno de estos enfoques tiene que ver en gran medida de los resultados que queremos obtener en base a los objetivos y metas establecidas. Aunque por otro lado, como se vino analizando en este capítulo, sobre la investigación desde el enfoque cualitativo, es muy sugerida en los investigadores principiantes que desconocen el tema o analizar o que no están inmersos en él, pues se puede abordar desde distintas maneras, entrevistas, bitácoras, análisis de información, entre otras. Lo que sí es muy importante mencionar es que se tiene que tener claro el o los objetivos que se quieren abordar, pues durante el proceso de la investigación pueden generarse otros objetivos que puedan darle un giro a la misma. Esa es la referencia bibliográfica del cual se tomó esta información. Igual no me queda más que agradecer de antemano a todos ustedes, a mi maestro Francisco, a mis compañeras y compañeros. Les deseo un excelente día. Muchas gracias.